Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad y vamos con el tema número 28. Hoy se llama Hijos del Diablo. Vamos a continuar nuestra lectura ahí mismo en Juan capítulo 8, porque el Señor continúa hablando del mismo tema. Me voy a brincar hasta el versículo 38 y voy a leer a partir de ahí. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Bueno, nuestro Señor aquí está platicando, todavía sigue respondiendo a todas estas interrogantes y a todas estas oposiciones que tenía de parte de estos grupos que les comentaba desde el tema anterior. Y hablábamos también de esta mentira que Satanás hace creer a la gente de una falsa libertad. También hace creer a la gente que todos somos hijos de Dios. Es muy común escuchar que la gente diga: pues todos somos hijos de Dios, y esto es una mentira. Aquí nuestro Señor Jesús le está explicando a esta gente que hay de dos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Cómo saber? Pues la forma de saber es si crees en Jesús y si crees en sus palabras, si obedeces sus palabras, o si haces lo que tu Padre te dice que hagas. Si nosotros nos vamos al versículo 38, donde empezamos, Él dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Desde ahí, Él ya les está mencionando que no tenían el mismo Padre. El Padre de nuestro Señor Jesús es Dios. Por eso lo pone con P mayúscula. Y dice: pero ustedes están haciendo lo que han oído de su Padre. Después les explica que su padre es un homicida y es un mentiroso. ¿Y qué más puede ser así sino el mismo diablo? Ellos se espantan y dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Es como lo que les digo, hoy la gente dice: todos somos hijos de Dios. Y si tú les dices: no, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo, porque estás haciendo lo que tu padre te dice que hagas. En el tema anterior decíamos que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los que hacen pecado, hijos del diablo son. Pero los que andan en libertad son hijos de Dios. Eso lo veremos más adelante. Pero hoy estamos viendo cómo Satanás le hace creer a las personas que son hijos de Dios, pero no lo son. Y esa es una falsa identidad. Esa es una usurpación. Mucha gente se cree hija de Dios, pero no lo es. La única forma de ser hijo de Dios es escuchando al Padre. Y el Padre envió a su Hijo para hablarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Pero mucha gente tiene otros intermediarios. Mucha gente cree escuchar a Dios cuando está escuchando a la Virgen. Mucha gente cree escuchar a Dios cuando están escuchando a una persona, X persona. Creen escuchar a Dios cuando escuchan imágenes. O creen escuchar a Dios cuando tienen alucinaciones. Mucha gente cree escuchar a Dios de muchas maneras, pero la única forma en la que realmente podemos escuchar a Dios es a través de la palabra de Dios.
Y en la palabra de Dios se nos habla de Jesús y se nos enseña lo que Él enseñó. Dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que creerle a Dios. No solamente creer que existe Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que existe Dios, los demonios han visto a Dios, los demonios incluso llegan a cruzar palabras con Dios. Ellos saben que existen, saben que es poderoso, pero no le obedecen y ellos son hijos del diablo. Y lo mismo pasa con muchas personas. Mucha gente sabe que existe Dios, pero no le cree a Dios y no hace lo que Él está ordenando. Y fíjense cómo el Satanás es tan astuto que te da incluso armas para engañar o para resistir a esto que les estoy diciendo. Ellos, los fariseos, le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y ellos estaban haciendo referencia al nacimiento virginal que tuvo nuestro Señor Jesús. Obviamente, siendo carne, ellos no creían que Él hubiera nacido del Espíritu y estaban blasfemando contra el Espíritu. Estaban diciendo que su nacimiento había sido por fornicación. El Señor Jesús más adelante les dice que Él no puede ser redarguido de nada. No hay nadie que pueda redarguirlo de pecado porque Él no había pecado. Dice, nadie. ¿Quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Versículo 46. Pero Él dice tan fácil, ustedes no me creen, no hablan mi lenguaje, porque yo hablo en el lenguaje de Dios. Por eso la gente no puede entender a Dios, porque no es hija de Dios. Para entender a Dios hay que ser hijos. Miren, les voy a leer otra historia brevemente. Ahí vámonos a Hechos capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, o sea, Barjesús, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahorita sigo leyendo. Vean cómo es una persona que es inducida por Satanás. Esta persona siempre se aparta de la fe y no solamente procura apartarse de la fe, sino procura apartar a los demás. Voy a seguir leyendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, en el mago, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pero vean cómo le dice, hijo del diablo. Pero si ustedes se recuerdan, en el versículo 6, decía que él era judío. Falso profeta, judío. O sea, del pueblo de Dios, podríamos decir. Él era judío, no era gentil, no era griego, no era romano, era judío. Se supone que era hijo de Abraham, pero le está diciendo, aquí Pablo en el versículo 10, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia. Él podría sentirse profeta, pero era un falso profeta. Tenía una falsa identidad, pero en realidad su identidad era que era hijo del diablo, enemigo de justicia, lleno de engaño. Esa era su identidad, pero él se creía profeta por el simple hecho de ser judío. Pero él se oponía a la fe y hacía que los que quisieran tener fe en el Señor Jesús, él estorbaba, él se oponía. Él trastornaba los caminos rectos del Señor. Así que puedes ir todo el tiempo a la iglesia que tú quieras y seguir siendo hija del diablo. Porque te opones a la justicia
Y la única forma en la de que conozcas la justicia es conociendo a Jesús. Puedes conocer mucho a cualquier santo, a cualquier ídolo, a cualquier virgen puedes conocer mucho. Pero si no conoces los caminos rectos del Señor, sigues siendo hijo o hija del diablo. Y Satanás te va a hacer creer que en realidad tu identidad es otra, pero esta es la identidad verdadera. Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Esto es lo que tienen muchas personas, andan ciegas, andan en tinieblas, andan a tientas, porque no andan en verdad. Aquí solamente Saulo hizo que se viera físicamente, claro, con la autoridad de Dios, hizo que se viera físicamente lo que él ya era en realidad espiritualmente, era un ciego, andaba en tinieblas y se oponía a la verdad. Es como cuando tú ves que algún familiar tuyo se convirtió a Cristo y gloria a Dios, ya anda en sus caminos, anda en rectitud, anda en integridad y tú te opones, le criticas, le llamas cristianito, le llamas santurrón, hasta dentro de la misma iglesia. Hay hermanos que se oponen a la santidad de otro hermano, porque ellos andan en la carne y les ofende que la otra persona ande en santidad. En realidad, son hijos del diablo. Algunos, claro. Hay otros que son hijos de Dios, que andan en la carne y corren el peligro de apostatar de la fe. Pero ahorita les estoy hablando de aquellos que no son hijos de Dios y que andan en tinieblas. También es importante, como les decía en el tema anterior, también es importante identificar si tú eres hija del diablo, porque necesitas buscar ser hija de Dios. Pero no te creas hija de Dios siendo hija del diablo. Que Dios te bendiga.